Descargo de responsabilidad. Ninguna de las imágenes o personajes me pertenece, todos los créditos para sus respectivos autores. La historia no me pertenece, solo le estoy agregando el locuendo, el link de la historia de fanfiction.net y del autor, lo estaré dejando en la descripción del vídeo, si el autor sigue activo, apóyenlo. Sin más rellenos, empezamos. Capítulo 3. Desayuno con amigos y con Louise. Shepard miró al dúo de extraterrestres en la cama de Louise, Sparky todavía se negaba a soltarse de su brazo. Cualquiera que fuera la emoción que poseía a Barney, parecía haberlo abandonado y volvía a ser estoico. Mientras tanto, Jill volvió a lloriquear porque Shepard había dejado las caricias. A veces podía ser un poco melodramático. Los pensamientos sobre cómo se suponía que debía cuidarlos, estaban pasando por su mente. Barney sería el más fácil de alimentar, ya que los barnacles generalmente permanecían en un lugar durante toda su vida, por lo que supuso que su metabolismo era lento. Shepard pensó que solo le gustaba comer por el placer de hacerlo. Jill probablemente aceptaría las frutas y verduras de este mundo cuando tuviera suficiente hambre. Nunca había visto al bebé soldado de choque comer carne, pero no creía que fuera una buena idea alimentarlo con pedazos de alienígenas y humanos que había encontrado. Teniendo en cuenta que sus regurgitaciones son explosivas, no quería una descarga accidental. Sin embargo, lo que Sparky comió seguía siendo un misterio, ya que la cucaracha nunca había expresado interés en nada de lo que había encontrado. O bien, pensó que pronto lo descubriría. Mientras contemplaba las preferencias alimenticias de sus compañeros, recordó su propia hambre cuando su estómago comenzó a gruñir nuevamente. Decidió volver a poner al barnacle en la caja para evitar cualquier posible atención. Y Shepard todavía estaba un poco molesto con él porque la maldita cosa seguía mordiéndole los dedos cada vez que tenía la oportunidad. Si alguien abre esta caja, no te lo comas. Ordenó al alienígena. No comer, dijo de nuevo cuando el barnacle hizo un ruido de protesta. Te traeré algo de carne. Pero solo si te portas bien, ¿entendido? Un ruido de gorgoteo indicó una afirmativa. Poniendo la caja en una esquina, el insecto en su brazo volvió a gritar, preocupado por volver a poner a Barney en la caja. Tiene agujeros de aire, además de todos ustedes, creo que llama más la atención. El parloteo de Sparky le había recordado algo. Mirando la cucaracha recordó que naturalmente producen electricidad. Y que su traje necesitaba poder. Rápidamente sumó 2 y 2, abrió un parche en su traje y sacó un cable, uno que le permitiría extraer electricidad de cualquier fuente. Si bien el traje también obtuvo energía de su propia bioelectricidad, simplemente no fue suficiente para alimentar todo. Está bien, haz tu intento más débil. No quiero que frías el sistema. Al colocar el insecto justo enfrente del extremo del cable, dejó escapar una descarga que se alimentó directamente al cable. El contador de su energía pasó de 0 a 15. Unas pocas repeticiones más y su chaleco estaba de vuelta a plena potencia, el zumbido apenas audible de los componentes más avanzados al activarse era un sonido reconfortante. Ahora era capaz de sobrevivir a un disparo de escopeta a quemarropa, por poco probable que sucediera en este nuevo mundo. Debe saberlo. Le hicieron recibir un escopetazo en su entrenamiento. Prácticamente podía escuchar a su instructor ahora. Te tendremos comiendo peligro y mierda para la victoria. ¡Qué pendejo! Estoy completamente cargado. Murmuró para sí mismo. Mientras dejaba que el cordón volviera a colocarse en su lugar, Sparky decidió saltar de su brazo directamente a la cama de Louise, escondiéndose debajo de las sábanas. ¿Cuál era su problema ahora? Sparky, a menos que estés planeando cagar ahí, sal. Ninguna respuesta. Sabes que podría simplemente salir por esa puerta. Tal vez volver a entrar, o, tal vez 5 minutos. Ver si ese mecanismo de seguridad sigue funcionando. Finalmente, el insecto asomó la cabeza. Realmente no cagaste, ¿verdad? Preguntó. Tan divertido como sería, sabía quién tendría que pasar todo el día limpiando la cama. Afortunadamente el insecto hizo clic en negativo. Mientras quería preguntar por qué saltó en primer lugar, su hambre se hacía más evidente a cada segundo. Tendiendo su brazo, la cucaracha saltó. Sobre su brazo izquierdo. Tan pronto como el insecto se aferró a Shepard sintió algo. No era doloroso por supuesto, pero definitivamente era una sensación extraña.
Aparentemente también sorprendió a la cucaracha porque cayó al suelo haciendo una serie de ruidos confusos. Se miró la mano y vio que las runas brillaban antes de apagarse de nuevo. Bueno, eso era nuevo. Parecía que estas runas no eran solo para mostrar. Los sintió, activándose por falta de una palabra mejor, cuando Sparky se aferró a su brazo. Necesitaba investigar esto más a fondo. Está bien. Intentémoslo de nuevo. ¿Estás listo, Sparky? El insecto vaciló, pero gorjeó afirmativamente a pesar de todo. Una vez más extendió su brazo y una vez más el insecto se enganchó, esta vez ambos preparados para la sensación. Podía sentir algo que emanaba de las runas y fluía hacia la cucaracha en su brazo que chillaba nerviosamente, lamentando instantáneamente esta decisión. Oh, solo cálmate, Sparky. Para su sorpresa, la cucaracha se calmó. O al menos dejó de luchar y chillar. Ni siquiera había dicho nada. A menos que... Bueno, era magia con lo que estaba lidiando aquí. Usando sus pensamientos le ordenó a Sparky que se quitara el brazo. Ni un segundo después separó sus piernas y saltó al otro brazo de Shepard, todavía no completamente acostumbrado a las extrañas propiedades de las runas. Entonces, ¿causaron que él y el alienígena se vincularan mentalmente? Al menos hasta cierto punto. No podía escuchar ninguno de los pensamientos de Sparky, pero podría controlar a la cucaracha en su mente. Esto despertó su interés. Después de asegurarle al insecto que, si algo salía mal, se detendría, volvió a agarrarse a su brazo izquierdo. Hizo algunas sugerencias mentales más, todas las cuales Sparky obedeció y confirmaron su teoría. Miró las runas en su mano. Prácticamente podía sentir el poder que irradiaba de ellos. Se preguntó si afectaría a la propia electricidad de Sparky. Tal vez pueda cargarlo para ver. Espera. ¿Cargar? ¿Puedo cargar una cucaracha? ¿De dónde vino esa idea? Aparentemente, dicha cucaracha tomó esas cargas múltiples como una orden porque Shepard notó que se formaba una bola de electricidad en el extremo de la boca del insecto. Y se fue haciendo más grande. Con los ojos muy abiertos cuando recordó dónde estaban, Shepard corrió hacia la ventana, diciendo mentalmente espera, una y otra vez. Después, Shepard sacó el brazo por la ventana, un rayo azul de electricidad voló desde la cucaracha en su mano hacia una torre de piedra a la que, sin darse cuenta, había apuntado. Pudo ver que el polvo y los pedazos de piedra se desprendieron del impacto, dejando aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto en el costado. Oh sí, el poder definitivamente aumentó. Decidiendo honrar el trato, dejó que Sparky saltara a su otro brazo, el insecto feliz de que él estuviera fuera de ese maldito brazo. Entonces, aparentemente, estas runas no eran solo para mostrar. Pero, ¿por qué no pasó nada cuando sostuvo a los otros dos alienígenas? Recogiendo a Jill, buscó cualquier señal de activación de las runas, pero no pasó nada. Puso su mano izquierda sobre la cabeza de Jill y otra vez nada. ¿Por qué no sucedía nada? Miró las runas en su mano con renovado interés. Y sospecha. El hecho de que lo vincularon mentalmente con Sparky, no se le pasó por alto. Estas malditas runas estaban llegando a su mente, y estaba más que un poco preocupado. ¿Por qué diablos tenía ideas que no eran suyas? Gruñó. Iba a tener una conversación larga y agradable con Louise sobre lo que estas runas podrían estar haciéndole. Su estómago gruñó. Después del desayuno se decidió. Con Jill ahora acurrucado en sus brazos, hizo su camino de regreso al comedor. El soldado de choque bebé estaba aún más hambriento que él, mientras seguía olfateando el aire y se estaba poniendo más inquieto. Los olores probablemente eran como un canto de sirena para el alienígena hambriento. Cuando entraron, Adrián estaba un poco preocupado de que estaba equivocado en su suposición de que Jill no llamaría la atención, pero eso disminuyó cuando, aparte de algunas miradas curiosas al nuevo animal, Jill evitó causar una escena. En todo caso, lo miraron con más interés que el alienígena. Miró a su alrededor en busca de cabello rosado que identificara a su maestra, pero no encontró ninguno. Bien. Tal vez ahora podría comer en paz, aunque si lo que ella le contó sobre los maestros y los familiares tuviera algo de cierto, probablemente sentiría que estaba feliz, pero se apresuraría a detenerlo lo antes posible. Tendría que hacer esto rápido entonces. Dirigiéndose a una mesa desocupada, se sentó y miró la comida variada tratando de decidir qué comer primero. O más bien qué darle de comer a Jill primero.
A pesar de que aún no había desarrollado un ojo, su sentido del olfato era fuerte y hacía evidente su hambre al frotar constantemente su cabeza contra el brazo de Shepard. A veces se preguntaba quién estaba realmente al mando aquí. Cediendo a la presión, tomó una manzana de la mesa y la sostuvo frente al alienígena. Después de algunos olfateos de investigación, rápidamente comió la manzana de un solo bocado. Yid, tal vez quieras aprender a masticar tu comida. El alienígena no dio indicios de haberlo oído. Solo ronroneó a falta de segundos. Así que lo alimentó un poco más, agarrando diferentes alimentos para ver lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Incluso había descubierto que, de hecho, estaba dispuesto a comer carne, como lo indicaba un hueso de pata de pollo desnudo, la carne arrancada de un solo bocado. Sin embargo, realmente no había seguido su consejo sobre masticar, y Shepard sabía que eso terminaría atormentándolo. Bueno, mientras no lo alimentara justo antes de una batalla, debería ser bueno. Finalmente pareció contento y se acurrucó más profundamente en los brazos de Shepard, dejando que él coma de la comida y se apoderara de él. Mientras tanto, Shepard observaba a Sparky, quien una vez más había mostrado una completa apatía por los olores y las vistas de la comida que tenía delante. ¿Quizás las cucarachas simplemente no tuvieron hambre? Sparky preguntó discretamente: ¿quieres algo? Recibió un negativo del insecto. Bueno, lo que le convenga, supuso Shepard. Sin embargo, todavía tenía hambre y, tomando una manzana, le dio un mordisco a la cáscara blanda e instantáneamente el sabor explotó en su boca, su hambre amplificó el sabor de la fruta. Estaba seguro de que tenía una sonrisa algo tonta en su rostro, pero no le importaba, esta era la primera comida que comía en todo el maldito día, e iba a disfrutar cada segundo. O lo era, hasta que sintió que estaba siendo observado. Aprovechó la oportunidad para mirar a su alrededor y ver si alguien estaba mirando. De hecho, algunos estudiantes lo miraban, casi insultados de que un plebeyo se divirtiera al mismo nivel que ellos. Él les devolvió la mirada, la constante actitud abrasiva del noble comenzaba a agotar su paciencia. Fue en ese momento que cierta sirvienta de cabello negro, eligió interrumpir las encantadoras miradas que le enviaban con una actitud alegre. «Ah, señor Shepard. ¿Encontró el paquete que le enviaron?», preguntó ella poniéndose entre él y los estudiantes que miraban fijamente. Él sonrió. Su alegría fue la más contagiosa que jamás había encontrado. «Pues sí, lo hice. Y me gustaría agradecerte por traerlo hasta la habitación de mi maestra», dijo sinceramente. Ella solo agitó su mano en un gesto desdeñoso. Oh, no fue nada. Tomó nota de la extraña criatura en los brazos de Shepard. «¿Qué es eso?». Él sonrió con picardía. «Una criatura rara y exótica de fuera de las fronteras de Tristane. Aparentemente, quienquiera que me la envió, por la razón que sea, pensó que yo sería el mejor cuidador». Sintió que esto era más fácil que decir que era un extraterrestre de otra dimensión. «¿Él muerde?», preguntó mirando a la criatura. «Da, es un gran blandengue. ¿Quieres acariciarlo?», sostuvo Agil, el alienígena sacando la cabeza hacia la fuente de la nueva voz. Tentativamente, Siesta extendió la mano y la puso sobre la frente de la criatura. Se relajó cuando empezó a frotarse contra su mano y empezó a ronronear. Le gustaba la criada. «¿También te enviaron ese brazalete?», preguntó sonriendo, claramente divertida por la naturaleza afectuosa del alienígena. Bueno, no era la excusa que buscaba, pero qué demonios. Él asintió. «Bueno, creo que se ve bonito», dijo dejando de acariciarla, y recibiendo algunos lloriqueos de Jill como resultado. Sin que Siesta lo supiera, acababa de hacer una amiga con ese comentario. Si bien todos los que se habían encontrado con Sparky habían comentado, «¡qué insecto más feo!», Siesta había sido la primera en llamarlo bonito. Podía decir que la cucaracha estaba radiante por el cumplido después de escuchar tantos insultos. Eran los cumplidos y el hecho de que la doncella tenía un sentido único de la belleza. «¿Tuviste suerte con encontrar al dueño de esa botella?», preguntó. «Bueno, he estado preguntando y los estudiantes dicen que pertenece a la señorita Montmorency, la fragancia. Dicen que está involucrada con Gitch y Dagamont, así que probablemente podría devolvérselo también, pero no he visto a ninguno hasta ahora», explicó. Después de unas pocas palabras más, Siesta se fue a sus deberes una vez más. Estaba solo de nuevo con la cucaracha y el soldado de choque como compañía. Aunque no eran humanos, sin duda le habían salvado la vida más de una vez y era reconfortante para él tenerlos de vuelta.
Y son los únicos que logré salvar. Una pequeña parte de su mente se lo había recordado con rencor. Los únicos que realmente había logrado llevar a salvo desde Black Mesa. Recuerdos breves pero dolorosos de camaradas caídos destellaron en su mente. ¿A cuántas personas había prometido que enviaría ayuda? ¿Cuántos camaradas lo habían buscado para salir del lío de Black Mesa? Forzó esos pensamientos en el fondo de su mente. No tenía sentido pensar en eso ahora. Necesitaba concentrarse en su dilema actual. Principalmente, ¿cómo demonios se suponía que debía lidiar con la mocosa de cabello rosado del 9º nivel del infierno? Su jefe ciertamente no ofreció ninguna pista sobre cómo o por qué se suponía que debía hacerlo. Demonios, darle a Shepard estas armas alienígenas, es una manera rara que decidió él, para ayudarlo. Y cuanto más lo pensaba, más sospechaba. Solo hubo otra vez que el G-Man lo había ayudado. De vuelta en Black Mesa, cuando escapaba de una piscina creciente de desechos radiactivos, había llegado a la parte superior, la salida estaba cerrada y la ventana era demasiado gruesa para atravesarla. Pensó que estaba muerto, pero luego lo vio. Simplemente miró a Shepard, se arregló la corbata y abrió la puerta, para que Shepard tuviera la oportunidad de escapar. Intentó encontrarlo, pero desapareció. ¿Por qué lo había salvado? Dijo que admiraba a las personas que se adaptan y sobreviven y, quizás lo vio como un final injusto. O tal vez fue porque quería a Shepard con vida para esta tarea en la que se encontraba actualmente. Fuera cual fuera la razón, sabía que no era piedad. No importa cómo lo mirara. Su repentina generosidad lo hizo sospechar. Y esta reunión no afectó sus sentimientos hacia él. Haría falta más, para convertir a Shepard en un esclavo obediente. Todavía tenía toda la intención de retorcerle el cuello a ese bastardo con traje. Familiar. Una vez más encontró sus pensamientos interrumpidos, excepto que esta vez la parte intrusa no era otra, que su maestra que ahora se dirigía hacia él con el ceño fruncido grabado en su rostro. Se dio cuenta de que una pelirroja y la que se llamaba Tabitha la seguían un poco. Supuso que lo estaban buscando, pero ahora parecía que estaban contentos de sentarse y ver a Louise estallar. Bueno, al menos la pelirroja, Tabitha estaba ocupada leyendo un libro. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que buscaras tu comida en la cocina. Louise gruñó. ¿Y por qué no estás sentado en el suelo como debería hacerlo cualquier familiar? Dios, él no necesitaba esto. La cucaracha en su brazo y el soldado de choque podían sentir su incomodidad, porque podía sentir a Sparky apretando ligeramente su agarre y a Gil moviéndose nerviosamente. Para ellos probablemente era una reminiscencia de los tiempos en Black Mesa. Podían sentir cuando se estaba preparando para una pelea o cuando se sentía amenazado. Tomó aire para calmarse y Shepard se diría mentalmente. Por mi bien y el de ellos. No empieces algo. Ser cortés. Ser profesional. Mi principal arrepentimiento es que Sparky ahora estaba aquí para presenciar la personalidad molestosa de la peligrosa. Se preguntó si Sparky podría aguantar. Lo siento, maestra, pero parecía que alguien me había enviado un paquete que contenía un animal hambriento, que requería alimentación inmediata, por lo que no me preocupé demasiado de dónde obtuve su comida. Dijo honestamente. Estaba tan concentrada en enviarle una mirada derretida que no se dio cuenta del anfibio verde en los brazos de Shepard. El soldado esperaba que ella se asustara, pero en lugar de eso ella simplemente ladeó la cabeza. ¿Qué es eso? Una criatura rara y exótica de más allá de las fronteras de Tristán, me lo envió un individuo desconocido. Dijo, repitiendo la explicación que dijo, hace 5 minutos. ¿Y te enviaron ese brazalete de aspecto horrendo también? Shepard reprimió una mueca de dolor, cuando la cucaracha apretó sus piernas como pinzas en su brazo, ante el insulto, pero afortunadamente se mantuvo quieto para continuar con la artimaña. Él simplemente asintió afirmativamente. ¿Quién te enviaría algo? Solo has estado aquí por un día. El paquete no tenía nombre, pero nos guste o no, estamos atrapados con él. Ella volvió a mirarlo con una mirada de incredulidad en su rostro. Estás bromeando, ¿verdad? No voy a tener a esa criatura a mi alrededor. Lo dijo como si debiera haber sido obvio. Deshazte de eso. Ella dijo simplemente. Esas palabras casi rompieron su fachada de obediencia en ese mismo momento. No había absolutamente ninguna forma de que se deshiciera de Gilly. Dicho alienígena pudo sentir su creciente incomodidad y lanzó un pequeño gruñido, afortunadamente inaudible para Louise. O eso o simplemente quería que la molesta voz se callara. Él podría simpatizar.
Tomó otro aliento calmante, mucho más profundo. Maestra, respondió en su tono más cortés posible. Ser grosero solo causaría más problemas, aunque sentía que estaba retrasando lo inevitable. Quienquiera que me lo envió lo hizo con la esperanza de que yo pudiera encargarme de él. Y dado que el paquete me fue enviado a mí, esta criatura es mi responsabilidad. Elegiré si me quedo con él o no. Dijo cortés pero firme. Esperaba que Louise entendiera el mensaje. Louise simplemente no entendía. Su familiar estaba siendo desobediente una vez más. Era como si lo estuviera tratando como a un niño a pesar de que solo lo había conocido por un día. Sabía que había algo que él no le estaba diciendo, pero no sabía qué. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba actuando fuera de lugar. Necesitaba restablecer quién estaba a cargo aquí. Familiar, te lo ordeno. Deshazte a esa criatura. Ella casi gruñó de la manera más impropia que había. En lugar de obedecer como ella esperaba, vio un destello de ira en sus ojos por unos breves segundos antes de volver a estar bajo control. Él le devolvió la mirada, segundo a segundo con los ojos color avellana encontrándose con los ojos de la rosa. Fue en ese momento que se dio cuenta de que el soldado tenía mirada de depredador. No dijo simplemente sin molestarse más con la cortesía. ¿Qué? Versión larga entonces. No voy a renunciar a ella, sin importar lo fuerte que grites. Dijo con los dientes apretados. ¿Parpadeó ella? Preguntó, incredulidad evidente en su voz. Y decepción de todos los nombres que pudo haber elegido, eligió el que se le habría ocurrido al idiota de Zerbst. ¿Qué tiene de malo ella? Preguntó. ¿Quieres decir además de ser dolorosamente poco creativo? Ella preguntó sarcásticamente. Bueno, ¿cómo lo habrías llamado entonces? Desafió. Estaba a punto de responder, pero vio a través de la pobre táctica de su familiar. No cambies de tema. Ahora deja de ser desobediente y deshazte a esa cosa. Él solo la miró. Su rostro era neutral, pero al mismo tiempo le decía lo disgustado que estaba. Todavía se negaba a moverse. Muy bien. Parecía que algún castigo estaba en orden. Y la criatura en sus brazos pudo sentir eso, porque apenas dio un paso hacia ellos, dejó escapar un gruñido que sobresaltó al mago. «¿Ves? Me odia. Es peligroso», exclamó mientras señalaba con un dedo acusador a la criatura, mientras también tenía cuidado de no dejar que su buscador se acercara a su boca. Simplemente puede sentir el mal. Shepard dijo inexpresivamente, mientras también tenía una leve sonrisa en el borde de su boca. Louise en este punto estaba roja de rabia y vergüenza por la escena que estaban haciendo. ¿Por qué, por qué no podía conseguir un familiar que fuera capaz de responderle obedientemente? Tú, estúpido familiar. ¿Por qué estás haciendo un gran problema con esto? Primero esta mañana y ahora esto. Eras mucho más obediente antes. Cierto. Y en su mente diría. Pero en ese entonces no tenía un chaleco cargado de armas alienígenas en caso de que ahora molestara a todos, ¿verdad? Lamentablemente para el soldado, incluso con eso, sabía que realmente no podía simplemente irse. Pero no estaba de más intentar cambiar su actitud. Suspiró. Mira, sé que no querías a un humano como familiar, y puedo decirte ahora mismo que ciertamente no quiero estar aquí. Pero, ¿no crees que sería de interés para ambos, al menos tratar de llevarnos bien? Mientras sigas mis órdenes sin preguntas, lo haremos, resopló. No soy un juguete de cuerda o un animal al que puedas dar órdenes. De hecho, no hay nada que me impida simplemente salir de esta academia y nunca volver a verte. Él afirmó. ¿Qué? No puedes. Suplicó. Sin su familiar, seguramente sería expulsada de la academia. Su mente se desvió a pensamientos desagradables de lo que sucedería, cuando su madre se enterara. Si bien esos ojos suplicantes podrían haber derretido los corazones de la mayoría de las personas, Shepard no tenía nada de eso. Sus ojos no mostraban simpatía hacia ella mientras hablaba. Pruébame. En este punto, muchos estudiantes estaban viendo el drama entre la maestra y su familiar, quienes se miraban el uno al otro y se negaban a retroceder. Guichie. Gritó una voz aguda, la cantidad de veneno presente hizo que ella y Shepard saltaran un poco, sacando a ambos de la discusión. Mientras estaban ocupados discutiendo, otro drama se estaba desarrollando no muy lejos de ellos, involucrando al rubio del mismo nombre. Louise se dio la vuelta y encontró a Guichie entre una estudiante de cabello castaño y una estudiante rubia a quien identificó como Montmorency, y una sirvienta aterrorizada a un lado. Y parecían mujeres muy molestas.
Tú, desvergonzado de coqueteo de dos tiempos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Pensé que éramos especiales, Gichie. Mi primer beso. El primer año se desvaneció, la humedad comenzó a formarse en sus ojos. Gichie estaba tratando desesperadamente de explicar algo, pero las mujeres no tenían nada de eso. La de cabello castaño lo abofeteó y le untó la cara con una torta. Montmorency lo abofeteó aún más fuerte y tomó una botella y derramó su contenido sobre su cabeza empapándolo. Ambas se alejaron enfadadas, dejando a Gichie empapado y humillado a su paso, los estudiantes riéndose a su costa. Sacó un pañuelo y se limpió el líquido de la cara en un esfuerzo por recuperar al menos algo de su dignidad. Parece que ha habido un error. La reputación de dos encantadoras damas se ha visto empañada debido a un simple malentendido. Provocado por el descuido de una sirviente. Dijo dirigiéndose a la sirvienta de cabello oscuro. ¿Tienes algo que decir por tu amabilidad, sirvienta? Preguntó mirando a la criada. Yo, solo estaba tratando de y no tuvo la oportunidad de terminar cuando un revés de Gichie envió un crujido resonante a través del aire silenciando a los estudiantes que se reían al instante. Una botella rosa cayó del agarre de la sirvienta cayendo al suelo, pero negándose a romperse. Pintó una imagen bastante clara de lo que había sucedido. Gichie había sido atrapado 2 veces. Louise miró la escena con una mezcla de disgusto y conmoción. Si bien no era ingenua como para creer que todos eran dignos del título de noble, no esperaba que sucediera una exhibición tan descarada justo enfrente de ella. Especialmente de un compañero de estudios. Él fue quien cometió un error por 2 tiempos y estaba preparado para echarle la culpa a alguien que tuvo la mala suerte de ser un objetivo conveniente. Claramente no tienes respeto por tus superiores. Haré que te despidan por esto. Él afirmó por un momento, consideró la idea de decir algo, pero decidió no hacerlo. Entonces él probablemente la arrastraría a lo que sea que esto sea y sin ninguna magia, o un familiar decente, agregó con amargura, realmente no había nada que pudiera hacer. Aún así, le molestaba que se rompiera el código de nobleza que su madre le inculcó. Que era el deber del mago proteger a los plebeyos. Ver a este desgraciado causar un revuelo como este, la erizó. Sus pensamientos de la peligrosa fueron interrumpidos cuando su familiar le entregó a la criatura por la que habían estado discutiendo y con una mirada severa dijo: «Cuídalo por un momento». Dio media vuelta para irse, pero se detuvo. Y le dijo a la criatura: «No la muerdas». Ella hizo ademán de protestar, pero fue interrumpida cuando él se volvió y caminó hacia el noble y la doncella. Se aferró a la criatura parecida a un gusano mientras se retorcía en su agarre, claramente disgustada por tener a alguien que no era su familiar aferrándose a ella. A través de la lucha, vio cómo su familiar se acercaba a Gichie con un paso desafiante. ¡Ey!, gritó llamando la atención del rubio y la sirvienta. Y todos los demás en el comedor para el caso, todos mirando para ver qué pasaría. Gichie tenía una mirada de leve sorpresa, mientras miraba al intruso, mientras que Siesta parecía aún más horrorizada de que alguien más se estuviera involucrando. Y solo un poco de asombro en sus ojos, cuando reconoció quién era. Todo lo que hizo fue devolver la botella. No hay necesidad de esto. Shepard dijo que los ojos se clavaron en el chico. Tú eres el plebeyo que me insultó. Quédate fuera de esto no te concierne. Tampoco le concierne a Siesta. Tú eres el que estaba saliendo con 2 chicas. Y ahora estás tratando de cubrir tu propio trasero, culpando a alguien más. ¿Qué vieron esas chicas en un perdedor tan mentiroso, cobarde e infiel como tú? La cantidad de jadeos de esa declaración hizo que Shepard se preocupara por la cantidad de oxígeno disponible. Te disculparás por eso, dijo Gichie lentamente, o te obligaré. No me voy a disculpar con un mocoso malcriado y engreído. Gichie en este punto simplemente suspiró. Muy bien. Parece que voy a tener que enseñarle a alguien más la forma correcta de dirigirse a la nobleza. Te desafío a un duelo. Dijo de una manera demasiado dramática en opinión de Shepard. Pero funcionó cuando otra ronda de jadeos vino de los estudiantes que miraban. Podría haber jurado que el más fuerte provino de Louise. ¿Vuelo? ¿Aquí mismo ahora?, cuestionó, el cuerpo se tensó ligeramente mientras miraba al rubio en busca de signos de ataque. No aquí, bárbaro, nunca podría manchar los comedores de mis compañeros nobles, con tu sucia sangre. A decir verdad, no quería pelear con Gichie. No le tenía miedo personalmente, pero desconfiaba de su magia.
No tenía idea de cómo peleaban los magos y correr a la batalla sin información sobre tu enemigo, es simplemente estúpido. Por otra parte, si se echaba atrás ahora, si esta todavía iba a ser despedida por el error de este idiota. Él la miró, sus ojos tenían una mezcla de asombro y horror. Sabía que su destino no estaba en sus manos sino en las manos de alguien que era más poderoso que ella, ya que a ella no le importaba una mierda. Se sintió impotente. Conocía ese sentimiento demasiado bien. Bien, me batiré a duelo. Pero con una condición. No importa lo que me pase, si esta no debe ser despedida ni perjudicada de ninguna manera. ¿Trato hecho? Gichie consideró por un momento. Está bien. Tienes mi palabra, una vez que termine de golpearte, la sirviente no sufrirá ningún daño. Encuéntrame en la corte de Vestri en 10 minutos y conocerás el miedo. Dijo con la voz más amenazadora posible, que fue socavada en gran medida por la rosa en su mano y su camisa abierta en opinión de Shepard. Asintiendo, se dio la vuelta y caminó hacia Louise, notando vagamente la expresión de sorpresa en su rostro. Recogió a Jill de los brazos casi inertes de la peligrosa y comenzó a regresar a la lavandería para recuperar su uniforme de combate. Volvió a mirar a su maestra, para encontrar que ella todavía estaba mirando al vacío, murmurando algo acerca de que su familiar acababa de suicidarse. Sabía que podría haber dicho que no. Podría haber dejado que si ésta tomara la culpa y probablemente no lo hubiera afectado de ninguna manera. Demonios, teniendo en cuenta que estos niños ya podrían tener algún tipo de conexión, su pragmatismo le dijo, que dejara que la criada se hiciera cargo. Pero simplemente no pudo. Si ésta no había sido más que amable con él y no defenderla se sentiría mal. Parecía que algo de su idealismo todavía estaba vivo y coleando. Además, esta era una buena oportunidad para al menos hacer que la gente desconfiara un poco de intentar algo con él. Echó un vistazo a la cucaracha en su mano y sonrió. Puede que no tenga idea de en qué se estaba metiendo, pero Gichie tampoco. Comentarios del editor. Me pareció buena la historia, y como no quería que se pierda decidí subirla a YouTube. Recuerden, el link de la historia del autor está en la descripción en caso lo quieran leer todo de una vez. Sin más que decir, hasta luego.